IMH Formación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva explicación visual. Hoy vamos a hablar de algo que, a muchos nos resulta tremendamente familiar. A veces, pronunciar una simple palabra de 2 letras, el famoso no, parece literalmente la tarea más titánica del mundo, ¿verdad? Hay personas que sienten una incomodidad brutal, casi paralizante, a la hora de decir que no, incluso cuando están al límite absoluto del agotamiento. Así que vamos a desgranar ese inmenso peso psicológico que tiene la complacencia obligatoria y, lo más importante, cómo podemos empezar a cambiar esa dinámica. La gran pregunta que nos surge de inmediato al ver este comportamiento es súper clara. ¿Por qué resulta tan sumamente difícil decir que no? Fijaos porque aquí hay una paradoja fascinante. Vemos a personas que no paran de acceder a peticiones externas, que dicen que sí a todo, a pesar de que su mente y su cuerpo están al límite, gritando «basta, no puedo asumir ni una sola responsabilidad más». Racionalmente, la decisión de negarse debería ser obvia, ¿no? No hay tiempo, no hay energía, fin de la historia. Y sin embargo, a la hora de la verdad, esa negativa se bloquea por completo. Entender esta profunda desconexión entre lo que el cuerpo necesita a gritos y lo que finalmente acabamos expresando por la boca es absolutamente crucial. Porque, ojo, no es un simple error de cálculo sobre nuestra agenda diaria, es una barrera psicológica gigante que se interpone entre nosotros y nuestro propio bienestar. Y claro, esto tiene un precio. Cada vez que alguien dice que sí, cuando en el fondo de su ser quería decir que no, se va acumulando una factura emocional tremenda. Imaginad una mochila. Una mochila enorme y súper pesada. Bueno, pues con cada sí forzado le estamos metiendo una piedra de 1 kilo. Primero, lógicamente, aparece el agotamiento físico y mental, pero luego surge esa frustración interna por no haber sabido frenar a tiempo, y eso, inevitablemente, muta en resentimiento hacia los demás y hacia la situación en general. Al final, se crea una sensación asfixiante, como si estuviéramos obligados a resolverle la vida a todo el mundo mientras dejamos nuestras propias necesidades aplastadas literalmente en el fondo de esa mochila. Aquí hay un tema muy curioso. Durante muchísimo tiempo, la sociedad ha etiquetado todo este comportamiento bajo el paraguas del mito del exceso de empatía o eso de ser demasiado buena persona. Pero si rascamos un poco y analizamos el comportamiento humano de verdad, la realidad es bastante menos romántica. Esta incapacidad para decir que no en realidad no nace de una bondad infinita. ¿Qué va? Nace de un miedo inconsciente y súper arraigado a decepcionar, a generar un conflicto o, en última instancia, al terror absoluto a dejar de ser queridos. Es el miedo, y no la extrema bondad, lo que verdaderamente lleva el timón del barco. Para entender de dónde viene este miedo, tenemos que observar un concepto interesantísimo: la supervivencia aprendida. Si miramos a nuestras etapas formativas, cuando éramos pequeños, muchas personas interiorizaron una regla de oro súper estricta. Complacer al entorno y mantener el vínculo emocional era vital, indispensable para sentirse a salvo. Básicamente, crecieron intentando no molestar, pasando desapercibidos, sin dar problemas, todo para asegurarse el afecto de sus cuidadores o figuras de apego. Y claro, esa regla, que en su momento fue una cuestión de pura supervivencia emocional, hoy en día se sigue ejecutando en nuestro cerebro como un programa informático en segundo plano, totalmente inamovible. Pensadlo así. El cerebro es, a fin de cuentas, una máquina brutal de hacer asociaciones. Cuando pasas años, o incluso décadas, asociando la complacencia con estar a salvo, tu cerebro literalmente reescribe su propio código. Y acaba asociando el simple acto de decir que no con un peligro emocional inminente. El sistema nervioso no dice, es un problema de agenda. No. Lo interpreta como una amenaza directa al vínculo, como si poner ese pequeño límite significara que automáticamente vas a perder el afecto y la aceptación de tu tribu. Por eso, ceder constantemente se convierte en un mecanismo de defensa súper visceral. Es la única forma que encuentra el cerebro para evitar la tremenda ansiedad que le provoca la idea del rechazo. Y bueno, esta dinámica cerebral se ve clarísima en el día a día. Fijaos en quienes lidian con este miedo. Sufren una ansiedad anticipatoria brutal, a veces horas o incluso días antes de tener que poner un límite. Y cuando por fin se atreven a negarse, madre mía, sienten que necesitan dar muchísimas explicaciones. Escriben mensajes larguísimos, justificándose por todo. Y lo peor, lo más desgarrador, es que experimentan una culpa tremenda por el simple hecho de priorizarse un poco. Es un esfuerzo verdaderamente titánico navegar por las relaciones sociales diarias cuando tu propia mente te está castigando cada vez que intentas protegerte. Claro, mantener este nivel de alerta constante es insostenible. No se puede vivir así para siempre sin pagar un peaje altísimo. El resultado ineludible de todo este desgaste es que terminas viviendo tu propia vida en un segundo plano. Al poner siempre las urgencias, las demandas y los deseos del resto por delante de los tuyos, pasas a tener un papel secundario en tu propia película. Y esto, además de consumir todo el tiempo disponible, te va chupando la energía vital de una forma súper silenciosa. Tus metas y tu propia identidad se quedan aparcadas indefinidamente en la sala de espera, mientras gastas absolutamente todo tu combustible mental en mantener a todo el entorno satisfecho.
A la larga, las consecuencias son muy duras. La persona casi que se va difuminando en ese segundo plano y los síntomas pegan un bajón drástico. El cansancio físico da paso a una saturación mental absoluta. Es ese punto donde cualquier pequeña petición externa provoca una respuesta de irritabilidad totalmente desproporcionada. Saltas a la mínima. Y finalmente, en los casos más extremos de este quemazón, la mente hace algo radical simplemente para protegerse de tanto dolor y tanta exigencia. Se adormece. Y ahí es cuando se crea una desconexión emocional súper severa con uno mismo. Llegamos a la que creo que es, sin duda, la idea más poderosa de todo este análisis. Fijaos bien en esta frase de la fuente original. Muchas veces no es egoísmo lo que falta, es seguridad emocional para entender que poner límites no significa dejar de querer a alguien. Dejemos que esas palabras resuenen un momento. La sociedad nos suele recetar constantemente que hay que ser un poco más egoísta, pero sinceramente esa no es la solución real. No necesitamos egoísmo, lo que necesitamos es la certeza interna, esa seguridad emocional de saber que el cariño de los demás es lo suficientemente sólido como para sobrevivir a un no. Decir que no, nunca, jamás, debería poner en peligro el vínculo con las personas que de verdad importan. A ver, comprender todo esto en la teoría a nivel intelectual es un paso gigante, pero claro, interiorizarlo de verdad es otra historia completamente distinta. Desaprender este hábito de la disponibilidad constante suele ser un proceso bastante lento, y hay que asumirlo con normalidad. Hablamos de desmontar un patrón de comportamiento que llevamos practicando toda una vida. Pensemos que, durante años, esa persona ha sentido que su valor dependía única y exclusivamente de estar disponible, de agradar y de responder al segundo a las necesidades de todo el mundo. Cambiar esas vías neuronales requiere paciencia, mucha autocompasión y, sobre todo, practicar muchísimo de forma continuada en situaciones donde el riesgo sea pequeñito. Pero oye, dentro de todo esto hay una noticia excelente. Normalmente existe ese miedo atroz de que al establecer límites vamos a destruir nuestras relaciones. Pues resulta que la realidad es diametralmente opuesta. Vivir complaciendo por pura inercia y tragándose el malestar, eso es lo que genera un resentimiento silencioso que va rompiendo los vínculos desde dentro. Por el contrario, los límites sanos no destruyen relaciones. Al revés, de hecho, son precisamente lo que nos permite construir relaciones basadas de verdad en la honestidad y en el respeto mutuo, y no en la simple obligación y el agotamiento crónico. Entender cómo funciona toda esta estructura mental nos cambia radicalmente la forma en la que cualquiera puede empezar a tratarse a sí mismo. Es vital, repito, vital, sacar la culpa de la ecuación. Si en el pasado no se podía decir que no, eso no significa que haya una debilidad de carácter ni que falte fuerza de voluntad. Para nada. Es pura y simplemente una respuesta aprendida. Y como toda respuesta que nuestro cerebro ha aprendido por las circunstancias del pasado, es algo que se puede reentrenar, se puede desaprender usando las herramientas correctas en el presente. Darse cuenta de esto es el acto de validación personal más importante. Y con esto llegamos a nuestra reflexión final. ¿Y si priorizarse a uno mismo no significará dejar de querer a los demás? ¿Qué pasaría si cuidar de nuestra propia energía fuera de hecho el requisito indispensable para poder ofrecer un afecto de cavidad totalmente libre de resentimientos? Desde luego es una perspectiva que cambia las reglas del juego por completo. Por cierto, para quienes queréis dar el paso de transformar esta teoría en práctica y dejar de agotar las reservas emocionales, la fuente de este análisis ofrece una guía gratuita estupenda. Está diseñada para ayudar a establecer estos límites saludables paso a paso, y el enlace está disponible para su consulta. Recordad, el conocimiento es el primer paso, pero es la práctica constante lo que realmente nos devuelve el control sobre nuestra propia vida. Un saludo y hasta la próxima. Si estás atravesando una ruptura y sientes que tu cabeza no para, he preparado una guía gratuita que puede ayudarte a entender mejor lo que te ocurre y empezar a recuperar algo de calma. Te la dejo en el enlace de la descripción de este vídeo. IMH Formación.